Asignamos la carta del sube y baja para las bolsas del mundo este 2025 que vivimos una altísima volatilidad, que incluso la carta más que el sube y baja tendría que ser del baja y sube, porque empezamos el año con una fuerte volatilidad donde el VIX lo representamos justamente como un electrocardiograma, donde los puntos llegaron a momentos tensos del pasado. Entonces tuvimos un año con mucha volatilidad, con mucho movimiento que vamos a estar viendo hoy en el compresión semanal especial anual. Así que bueno, asignamos la carta entonces del sube y baja. Vemos que el Standard Poor's, que es el gráfico que estamos viendo, subió un 15-16% aproximadamente este año, pero tuvimos, como bien mostramos ahí en el gráfico, cada cuadrante gris es el que marca cada uno de los años. Vamos a estar representando 23, 24, 25, en algunos casos solamente 2 años, en algunos casos más, según el caso. Empezamos por el Standard Poor's, pero vamos a estar viendo de todo. Así que si les parece, empezamos. Para los que no me conocen, recuerden, soy Picasso Bursátil. Esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. En su momento salía todos los domingos, esta vez hacemos especiales de fin de año donde vemos un poco todos los rendimientos y vamos a ir viendo paso a paso un poco cómo estuvo el año, que fue interesantísimo. Vamos a ver mercado americano, Brasil, Argentina, cripto, todo commodities, así que hay mucho para hablar, así que seguimos. Obviamente vamos a empezar por la parte tecnológica, ¿no? Esto es lo que es el sector tecnológico, que hubo cierta disparidad este año. Es uno obviamente de los que más sintió el golpe, empezó con una fuerte baja este 2025. En el caso de Microsoft cierra más o menos, por lo menos al momento, recuerden que estamos hacia fin de año, no es el 31, cierra más o menos un 13%, el año pasado era un 14%, pero con una fuertísima volatilidad en el medio. La carta es la carta del suspenso, estuvimos viéndola un poco en la academia, ahí como ven hacia principio de año cuando llegaba al punto clave, ¿no? Este punto clave de canalización y media promedio, y tuvimos justamente una fuerte reacción y luego ya descomprimió hacia mitad de año, dejando un rendimiento por lo menos en el caso de Microsoft de un 13%. Vamos por otro lado, en el mismo camino de las tecnológicas tenemos la carta del vuelo alto para las acciones de Google, también dentro del sector tecnológico, que también cuando llegó a la media promedio, esto ha pasado en gran parte de los activos, no los vamos a ver todos hoy más o menos tenemos 40 activos, un montón, pero vimos buenas reacciones en la media promedio. El Google es uno de los casos, cierra el año con un casi 60% al alza, viene con buenos años en la parte previa del 23 con un 60 y un 40 en el 24. Igualmente tenemos el precio un poco extendido, pero lo estamos siguiendo muy de cerca. Justamente este año se informó que Warren Buffett la compró. Vamos a ver por cuánto tiempo la sostiene y cómo sigue esto el precio, sobre todo de cara al año que viene, ¿no? Amazon también es la contracara de Google dentro del plano tecnológico, donde sube solo un 2%, que es casi anecdótico, en verdad se mantuvo en el mismo precio, también con volatilidad en media promedio y reacción. Viene de años previos con buenas subas, sin obviamente sacando de lado lo que fue el 20, 2020, 2021, 2022. En el 23 80, 50 y este año nos mantenemos neutros. Le ponemos en la mira, lo estamos siguiendo muy de cerca tanto en el asesoramiento como en la academia porque hay un punto bastante importante en cuanto a la estructura del precio. Así que veremos para el año que viene cómo sigue esto, ¿no? Bueno, obviamente que los vamos a estar invitando a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter antes, sigo diciéndole Twitter, lo que ahora es X, Instagram, YouTube, pueden seguirnos, también estamos en Telegram, estamos en todos lados, así que están más que bienvenidos. Seguimos dentro del plano entre comillas tecnológico, acá ya estaríamos dentro de lo que es semiconductores. La carta es la película, también podría ser la carta del aclamado por el público, ¿no? Es un activo que la gente siempre quiere tener, obviamente por la fuerza de la tendencia que viene teniendo los últimos años, sobre todo en su reacción en la media promedio allá por el 2022. Tuvimos fuertes años, del 23 subiendo más del 200%, el año pasado ya casi 200%, y este año tenemos una suba de un 30% que se podría determinar como cierto proceso lateral de seguimiento muy de cerca, sobre todo porque llegó a la media tendencial. Es bastante interesante lo que pueda pasar con todo el sector semiconductores. En la academia seguimos mucho lo que es el ETF y después los demás activos, sobre todo por la diversidad que empieza a haber, así como está pasando un poco en el sector tecnológico, el sector de semiconductores también empieza a suceder, ¿no?
El caso de Intel en sí dentro de semiconductores es un caso bastante particular. Este año fue muy interesante, independientemente de la caída del año pasado que fue de un 60% que la marcamos ahí. Resaltamos el resorte, la carta del resorte, porque tuvo una fuerte salida, por lo menos en el año va aproximadamente un 80% al alza, pero fíjense un poco la publicación que hacíamos en su momento, muy interesante el proceso de rango con acumulación. Acumulación se le llama generalmente cuando uno puede ver volumen constante. En este caso veíamos eso y era bastante interesante como esperar una reacción y quiebre del precio y justamente fue lo que pasó. Ahora con el movimiento de las medias también va a ser interesante de cara al año que viene. Con lo cual asignamos obviamente la carta de muy buena compresión semanal y obviamente la carta del resorte para lo que es Intel en el sector de semiconductores. Recordemos que Intel viene de una tendencia bajista y ahora recién viene en una parte de recuperación. Diferente el contexto al caso de Nvidia, ¿no? En el caso de Tesla, bueno, Tesla sería otro aclamado por el público, básicamente. Venimos en un proceso lateral de rango muy importante y nos encontramos realizando máximos históricos. Hicimos una publicación en Instagram, que por lo menos ahí lo ponemos, sobre todo en la parte del rango que se dio en la parte media del año, ¿no? El principio de año fue una de las más castigadas, fíjense la fuerza de la caída. El año cierra con un 20% al alza, sin embargo lo más interesante se da en el rango que sucede a mitad de año y su quiebre posterior, ¿no? Que era un poco lo que marcábamos en Instagram y lo más interesante es dónde estamos posicionados ahora, que estamos intentando por lo pronto hacer máximos históricos de este gran rango que hablábamos. Con lo cual la carta del sub y baja en este caso es donde mejor aplicaría, básicamente por la fuerza de la volatilidad del movimiento, ¿no? Bueno, entramos a dos activos bastante interesantes, también casi como el caso de Amazon. Por ejemplo, en este caso es el de Meta, que, bueno, el 2022 acá lo marcamos, ¿no? Fue un año de fuertes caídas, 23-24 de armado de tendencia, y el 25 casi de un proceso lateral con fuerte volatilidad, que es lo que venimos hablando recién, por lo menos en todo lo que es este sector. Fíjense un poco, la suba entre comillas se da un 8%, pero si uno mira dónde comenzamos y dónde terminamos, casi estamos en el mismo punto, con volatilidad mediante. Es interesante cuando se dan procesos de rango porque tratamos de buscar las estructuras correctivas para continuación de tendencia, ¿no? Obviamente el aclamado por el público, porque cuando un activo se sostiene, sobre todo en el campo de lo que es lo tecnológico, y genera atractivo, ¿no? Netflix, por lo pronto, aparenta lo mismo, pero se encuentra por debajo de la media tendencial, también un 4%, que también resulta anecdótico, pero le ponemos terreno resbaladizo porque al estar por debajo de la media tendencial ya empieza a ser otro cantar. Vamos a estar siguiendo obviamente muy de cerca este quiebre y por lo pronto buscar recuperación, ¿no? Bueno, los invitamos obviamente a que vengan a la academia. El costo mensual es muy bajo. Ahí tenemos oportunidades todos los días, informe semanal, como bien dice ahí, comunidad a las 24 horas. Estamos hablando solo de mercado, no se habla de otra cosa que no sea de mercado. Analizamos activos, tenemos un vivo de mercado mensual, tenemos webinars educativos, tenemos de todo. Vénganse, van a ser bienvenidos obviamente, y tenemos nuestras dos vías de comunicación, la comunidad en Telegram y obviamente el canal en Telegram, donde publicamos todos los días, todo el tiempo, así que serían bienvenidos. Seguimos un poco con el informe, vamos rápido porque como bien decimos es el resumen de los mercados más compacto, así que bueno, todo el sector consumos también se mantuvo muy lateral dentro de todo, muy estable. El caso de McDonald's le aplicamos la carta del descanso. El año pasado cerró neutra. Este año también viene medianamente neutra, un 7% al alza. Fíjense que se determina como un proceso lateral. En cambio, en el caso de Pepsi, si bien tenemos un rango máximo, o sea, de rango mayor, venía en una tendencia bajista en el 2023, en el 2024 y el 2025 también, hacia principio de año tuvo su caída y ya en el asesoramiento empezábamos a ver algunos indicios de agotamiento de tendencia y posible reacción, que justamente fue lo que terminó pasando y ahora estamos en un rango de fin de año. Bastante interesante, por cierto, y por eso asignamos la carta del interrogante, porque recuerden que es un poco lo de Intel, estamos tratando de buscar un cambio de ciclo. Así que eso también vamos a estar siguiendo obviamente tanto en el asesoramiento como en la academia en el caso de Pepsi. Bueno, el caso de lo que es
salud, muy interesante el año, sobre todo en cierta recuperación. Johnson Johnson fue una de las más destacadas, tenemos un montón, pero hoy obviamente vamos a hablar de un par. La carta del vuelo alto, porque la suba fue muy alta, sobre todo en un rango que viene ya desde el 2020, y luego ese rango empezó a canalizarse a la baja, y ya luego este año sí tuvimos una fuerte reacción, cerrando el año cercano entre el 40 y el 50% al alza, a diferencia del año pasado que terminó siendo bajista, aunque en verdad en el gráfico da lateral. Buena salud, buen título le pusimos a la publicación en Instagram, así que ahí pueden seguirla e ir viendo más o menos todo lo que vamos publicando, ¿no? UNH fue la contracara en el sector de salud, así como el sector de salud tuvo una buena suba. La carta es la carta del derrumbe, porque tuvo una fuerte caída durante el principio de año, histórica, que tiene un par de caídas este activo, pero luego la generación de tendencia es muy importante cuando tomamos plazos largos. Tanto es así que Warren Buffett justamente este año también compró este activo. El año termina menos 40%, se podría decir entre comillas digno, pero bueno, tuvo una buena recuperación hacia la mitad del segundo año, y estamos siguiendo ahora la recuperación para ver si generamos una onda impulsiva mayor. El año pasado entonces cerró neutra, este año el derrumbe, buena, fuerte volatilidad para lo que es UNH. Recuerden que Estados Unidos tiene un montón de sectores y cada uno tiene sus vericuetos y sus cosas, cada uno hace su propia historia. No todo es el sector tecnológico, nosotros en la academia vemos todos los sectores, vemos todos los activos. Acá en este caso estamos haciendo una pequeña selección, el caso de Wells Fargo, por lo menos para tomar el caso de lo que es la parte financiera que viene generando tendencia. También tuvo su caída hacia el principio del año, pero sin embargo tuvo una buena recuperación y hacia fin de año están teniendo buenos movimientos, sobre todo JP Morgan, por ejemplo, el Citi, etcétera, ¿no? La carta obviamente es del paso a paso por la generación de tendencia que viene teniendo, y el año lo cierra más o menos en un 30%. No voy a decir todos los rendimientos los van a estar viendo ahí en el gráfico, pueden ponerle pausa, pueden volverlo a ver, etcétera, ¿no? La idea es poder llegar a fin de año y poder tener por lo menos una mirada rápida de todo lo que es el mercado. Visa también dentro del sector financiero, pero en otro sector interno, que es la parte de pagos, le asignamos en la mira por su movimiento lateral dentro de la tendencia. El año pasado cerró casi más 25% y este año un 10%. Viene con una reacción que tuvimos semanas atrás muy interesante, sobre todo dónde se dio y cómo se dio por la estructura del precio. Cerramos entonces un año un 10%, pero lo más interesante es el rango lateral que viene sucediendo en este activo, ¿no? Sobre todo por su tendencia principal, su característica, etc. Bueno, cerramos Estados Unidos, pasamos a otros países. Nosotros en lo que es la academia dividimos el informe semanal, lo que es Estados Unidos, después viene todo lo que es el mundo. Por ejemplo, ahora estaríamos abriendo lo que es la parte de China, ¿sí? Eh, China es muy interesante lo que viene dándose, porque luego de una fuerte tendencia bajista años anteriores y un fuerte rango, que por ejemplo acá en el caso de Alibaba se ve muy bien, que el año pasado tuvo un proceso también lateral, subiendo 10% nuevamente, anecdótico. Lo más importante fue este año con la altísima volatilidad, y algo interesante que acá sí es el sube y baja y no es el baja y sube. ¿Por qué? Porque mientras Estados Unidos bajaba, China subía, y eso fue bastante interesante, o incluso había activos que no sufrieron esa volatilidad. Por eso también hay temas de diversificación que hablamos mucho este año, ¿no? Cierra el año más 75%, pero lo más interesante es la generación de tendencia, el Golden Cross semanal que se dio hacia principios de año. Lo que sí China está teniendo es una altísima volatilidad, ¿sí? Entonces, así como se genera una volatilidad al alza, también está sucediendo a la baja. Si se van tomando los diferentes tramos, la volatilidad y los rendimientos superan ese 75%, tanto al alza como a la baja, en el sentido proporcional, ¿no? Bueno, seguimos obviamente la media tendencial para ver cómo seguimos de cara al año que viene. Hay un poco una publicación que hacíamos hacia el año pasado, ¿no? Con los palitos chinos de Alibaba, un poco obvia, pero bueno, le aplicábamos todas las cartas, ¿no? Porque en la mira obviamente que era interesante, buena compresión semanal le asignamos porque era muy interesante, y el descanso por el proceso lateral de largo plazo, ¿no? Bueno, Bidu fue esto que les comentábamos, ¿no? Tuvimos un proceso lateral en el principio
de año y cierra el año más 50% aproximadamente, pero con un fuerte resorte. Y fíjense la tendencia de donde veníamos y qué es lo que está sucediendo ahora. Por eso es tan importante el seguimiento que le venimos dando en la academia por lo que puede venir después, ¿no? Esto lo venimos hablando ya hace tiempo. El año pasado fue un proceso lateral, pero fíjense que también con volatilidad. Es un país que tiene un poco esto, la carta fue la carta del resorte. Paramos un segundito, siempre tenemos para agradecer a todos los que nos citan en videos, en todos lados, sobre todo lo que nosotros vamos analizando, así que agradecidísimos. Obviamente le vamos a agradecer a Rankia porque este año fuimos nominados tanto Tenkan como quien les habla, Picasso Bursátil, a mejor analista de mercados y también nuestra academia fue nominada como mejor academia, así que estamos muy agradecidos por la nominación y obviamente muy agradecidos a todos ustedes que están ahí del otro lado, ¿no? Eso de más está decir, la verdad que el crecimiento y cómo la vamos llevando en el día a día, estamos muy agradecidos, lo disfrutamos mucho esto y la verdad es que estamos muy contentos. Y por eso siempre tomamos un segundito para agradecer que siempre viene bien. Bueno, seguimos. Salimos de China, viajamos automáticamente a Brasil. Brasil está en boca de todos. Le puse el conflicto, creo que tendría que ser el aclamado por el público. Brasil viene en tendencia bajista desde el 2008 y cada vez que intenta generar tendencia, obviamente entra en boca de todos justamente hay el tema del cambio de ciclo que nosotros venimos hablando hace varios años y cómo se está dando la estructura es lo más interesante. Hacia principio de año hicimos nuestra publicación en Instagram, obviamente en la academia está todo en detalle, pero por lo menos para tener algo para mostrar en Instagram se veía una canalización en la parte baja con fuerte volumen, etcétera, que le asignábamos la carta en la mira en el caso de Brasil y cierra el año más 36%, más allá de la caída que tuvimos semanas atrás. Fue un año con fuerte volatilidad, por cierto, eh, con proceso lateral hacia el principio y ya luego generando tendencia. Recordemos que venimos de años muy golpeados, más allá de que en el 2023 haya subido, Brasil en el 2024 tuvo una fuerte caída de un 35% que no dio respiro y ya ahora sí quizás empezamos a ver determinados temas bastante interesantes en cuanto al comportamiento del precio y obviamente en lo que es la estructura general de largo plazo. Eso es lo más interesante que estamos viendo. Banco Bradesco, por ejemplo, bueno, fue uno obviamente de los que vimos ahí abajo en el tipo de comportamiento, ¿no? En el volumen en aumento, la canalización, la zona de valor. Fueron varias cosas interesantes. Cierra el año más 75% aproximadamente. También con un año pasado bastante fuerte. Este activo pondera fuerte en lo que es en el EWZ, así que obviamente que tiene cierta van casi de la mano, ¿no? En lo que es el movimiento. Muy interesante lo que viene sucediendo con las medias y otra vez en la estructura del precio. Vale también, otra de las que pondera, muy interesante el movimiento que tuvimos hacia mitad de año, ahí hacia julio, como marcábamos ahí un poco en la academia, el punto de tensión, ¿no? Ahí que decíamos, atención, la hipótesis de cambio y de fuerte movimiento de swing hacia la media promedio, por eso asignamos la carta de muy buena compresión semanal, cierra el año 50% arriba, pero muy interesante el proceso que tuve de abajo, todos los activos la gran mayoría de los activos del Brasil tuvieron un proceso de desarrollo lateral muy interesante con comportamiento del volumen, sobre todo en la vela que generó el mínimo, en este caso fue una pauta bastante interesante de seguir. El cambio de ponderación con NU hacia el EWZ también fue muy interesante, también obviamente muy buena compresión semanal, cierra el año más 50 aproximadamente, pero lo más interesante otra vez es el rango que se viene sucediendo en este activo que por lo pronto sería un aclamado por el público por lo que promete en cuanto a crecimiento como empresa y obviamente a repercutir en el precio, ¿no? Eh, Salimos de Brasil, nos vamos a México. Esto es un poco así, ¿no? Bueno, México sería un sube y baja, un baja y sube si tuviéramos que tomar el año pasado con una caída de un 30% y este año volviendo nuevamente a máximo subiendo un 50%. La carta obviamente es la carta del vuelo alto en su movimiento impulsivo, muy interesante lo que viene sucediendo en lo que es México. Pero también a destacar un poco toda la región, ¿no? Así como subió Brasil, bueno, después hablaremos de Argentina,
El caso de Perú también es bastante a destacar, el caso de Colombia también fue un muy buen año, el caso de Perú subiendo un 80%, muy interesante sobre todo porque se dio un proceso de, de- de plan y rango hacia principios del año, que después sí ya impulsó el precio al alza. Muy interesante México, muy interesante Perú, interesante Colombia, interesante Chile también, que también hacia el final del año tuvo un fuerte movimiento alcista, con lo cual empezamos a ver a la región muy interesante y lo estamos siguiendo también obviamente muy de cerca en la academia, ¿no? Si volamos a Europa, tuvimos muy buenos comportamientos. El caso de España fue muy bueno. El año pasado había sido neutro y este año ya sube un 30%. Recuerden que este ETF es bastante relativo en lo que tiene dentro, es eh, muy diferente lo que tiene adentro, con lo cual no es para tener tanta referencia, pero bueno, sin embargo, lo traemos para poder ver un poco el buen comportamiento que tuvo el año también la bolsa europea. Bueno, lo de Japón también, también lo venimos siguiendo bastante y es muy interesante, ¿eh? Ahí fíjense que habíamos hecho también una publicación en Instagram donde hablábamos, ¿no? Que 35 años no es nada, casi como esta cosa del tango, ¿no? La bolsa de Japón vuelve a ser un nuevo máximo después de 1989. Espectacular, por eso asignamos la carta de la película, porque lo que estamos buscando obviamente es esta generación de tendencia que viene sucediendo. El año pasado fue un año de rango, de sostener los precios. Este año tuvo su baja, también tuvo su baja y sube, y ya luego sí continuó la tendencia en su reacción a la media promedio y continuación en la tendencial. Bueno, Bitcoin fue quizás todo lo contrario, ¿no? Obviamente tuvo su caída hacia el principio de año, tuvo una recuperación, pero ahí ya en la academia veíamos, le asignamos la carta de la pared, porque allá por septiembre se veía que teníamos que ir un poco con cuidado sobre una triple divergencia bajista que es muy fuerte incluso en escala semanal, que ya la estábamos visualizando y bueno, tuvimos una caída, cierra el año por lo pronto al día de hoy, que hoy va a ser Navidad, está cerrando negativo el año, veníamos en el 2022 fue una caída de un 65%, pero ya el 23 teníamos un 150% y en el 2024 un 130%. Ya este año se comporta más lateral, cerrando negativo por lo pronto y a seguir de cerca porque la media tendencial fue quebrada a la baja, ¿no? Lo mismo para lo que es el Ethereum. El Ethereum sí fue un sube y baja como mucho más abrupto, muchísimo más abrupto, quizás de lo que más se vivió en los mercados, con un comienzo de año muy bajista, una mitad de año muy alcista y ya luego terminando a la baja, sobre todo este fin de año. En el año en sí cerramos casi un 20% a la baja en lo que es el Ethereum. Todo el mercado cripto en sí, cuando pasamos a las criptos en sí, está muy golpeado, se movió altamente a la baja. Traemos el caso de Solana nada más como para representar uno de los activos más importantes de lo que es el mercado cripto. Recuerden la volatilidad en este mercado, ¿no? Miren, en el 2022 había bajado un 95% y en el 2023 había subido 950. Ya luego tuvimos un 2024 y se podría decir que el 2024 y el 2025 nos comportamos laterales para lo que es este mercado. Subir 80% o bajar 35% es algo dentro de todo normal por las estructuras del precio, ¿no? Obviamente que la carta es el interrogante, porque de cara obviamente al año que viene, a ver qué viene sucediendo, porque en sí todo lo que son las criptos vienen bastante golpeadas y todavía no se ven reacciones alcistas. Obviamente vamos a pasar al mercado argentino. El mercado argentino tuvo un año muy movido, se podría decir. Armamos un gráfico donde hablábamos del Guinness Merval porque la bolsa argentina subió 75% en el mes de octubre, registrando una suba histórica. También fíjense la fuerza de la baja, ¿no? Con lo cual es para tener en cuenta el movimiento. Fue un año bastante movido en lo que es Argentina, así que ahora vamos a ver un poquito todo cómo estuvo. Recuerden que también brindamos el servicio de asesoramiento, así que damos recomendaciones, revisión de cartera, informe. Tenemos un equipazo este año, crecimos muchísimo en este lugar y armamos un gran equipo y la verdad que estamos muy contentos con
con todo y obviamente siempre, como decimos, paramos un segundito para agradecer, más allá de invitarlos al asesoramiento, les agradecemos a todos los que confían en nosotros, en todo nuestro equipo, que estamos muy contentos, seguimos creciendo y se vienen nuevas herramientas para el año que viene, pero bueno, a ver, pueden consultas directas, notificaciones de activos en cartera, tenemos un canal específico para clientes que tienen actividad recurrente, nada, tenemos un montón de herramientas, si vienen nuevas herramientas, estamos muy contentos, invitados obviamente, ¿no? Bueno, acá estamos, fíjense, el Merval en dólares en sí cierra un 15% a la baja, pero en el medio pasó con de todo. Obviamente que el mercado argentino se va a llevar la carta del sube y baja, diferente al caso de Estados Unidos, donde la suba pasa máximos y ya genera altos rendimientos. En el caso de Argentina estamos en un proceso de recuperación que si uno lo ve de un poco de plazo mayor se ve casi como una lateralización, con una euforia hacia fin del año pasado y una fuerte caída hacia este año. Ya luego hacia octubre el mercado se recuperó. Fíjense ya por septiembre nosotros empezábamos a ver ciertas estructuras de movimientos de estructura del precio de correcciones en 3 bastante interesantes, con llegada a la media promedio, casi lo mismo que sucedió en lo que fue el mercado americano. Así que por lo pronto en dólares cerramos un 15% a la baja. En pesos cerramos un 15% al alza. También obviamente la carta del sube y baja. Venimos con continúa por lo pronto la tendencia que en 2022 fue un 150%, en 2023 un 370%, en 2024 un 200%. Viene bastante fuerte lo que es el mercado argentino en los últimos años y este año con caída y reacción interesante en un proceso lateral que se podría determinar, ¿no? El caso del dólar, obviamente, que también va de la mano un poco. Dejamos esa fuerte volatilidad que tuvimos años anteriores, como en 2023 que subía casi un 200%, en 2024 subió un 20% y este año sube un 30%. Obviamente es el aclamado por el público en las redes y en todos lados fue quizás de lo que más se habló, todo el mundo hablaba un poco del dólar porque de alguna manera es lo que más emociones mueve, hicimos un par de artículos sobre esto, ¿no? Bastante interesante. La última parte del año con volatilidad por sobre la parte del rango, ¿no? Vemos algunos ADRs, este es el caso de YPF, que nuevamente se generaron emociones y fuertes movimientos que cuando uno lo mira un poco más de lejos dice, ah, sigue la tendencia, se mantiene lateral. Sin embargo, en el medio hubo mucho movimiento. Por eso, un poco la película, el 2023 cerró 90%, el 2024 un 150% y este año en lo que es YPF está un 20% a la baja, pero por sobre la media tendencial. Interesante proceso, el proceso de rango que viene sucediendo ahora es lo que más estamos siguiendo en los termómetros argentinos en lo que es la academia, ¿no? Bueno, el banco macro, todo lo que eran los bancos fue una de las cosas más interesantes previo a la reacción. También obviamente el sube y baja, más allá de los rendimientos que se generaron. Lo más interesante, fíjense ahí un poco lo que publicábamos en X, que era como un poquito de todo el análisis general que hicimos en lo que es la academia. Cuando el precio llegó a la media promedio se vieron fuertes volúmenes, que recuerden que el volumen hay que interpretarlo, puede haber una interpretación. Y en los grandes bancos, en los 4 grandes bancos en sus ADR se veían fuertes volúmenes. Bueno, ese volumen terminó siendo una consecuencia luego también en el movimiento posterior que realizó un fuerte gap y bueno, fue un poco lo que vimos lo del Guinness Merval, que obviamente lo que son los bancos ponderan de alguna manera, que obviamente termina siendo todo un promedio, pero en el caso del banco macro tenemos un menos 18%, que es más o menos lo que veíamos en el Merval. El caso de Cepu, que también, Central Puerto, otro ADR, fíjense que en este caso sí, a contracara, realizó nuevos máximos, cierra el año positivo en un 20%. Ahí a la derecha un poco una partecita de lo que era el informe, donde veíamos tanto en Telecom como en Edenor como en Central Puerto, distintos sectores, se veían estos comportamientos acanalados, comportamientos de movimientos en 3, de correctivas mayores, bastante interesantes puntos de llegadas a la media promedio, fíjense en los 3, acá se ve bien en lo que es Central Puerto, se llegaba ahí y con volumen, bastante interesante para poder darse una reacción que justamente fue lo que terminó sucediendo después y ahora lo que estamos siguiendo son esos rangos arriba de medias tendenciales, ¿sí?
Por otro lado, también tenemos otro tipo de activos, obviamente activos que no tienen ADR, o sea que cotizan en Estados Unidos, activos que solamente cotizan en pesos. El caso de Ethereum es muy interesante porque viene en una tendencia bajista desde el 2024, que bajó un 17%. Este año también viene a la baja, pero también había bajado mucho más. Pero lo más interesante es la reacción y el comportamiento con la media tendencial, con lo cual lo que estamos buscando asignando la carta del suspenso es la generación de tendencia de ciclo, ¿sí? Y esto pasa en todo, ¿sí? Por eso también en las acciones de transportadora Gas del Norte, por lo menos trajimos algunas para poder representar. La verdad, hoy trajimos 40 activos. La idea era tomar algunos para tomar de referencia. El caso del 2024 que subió más del 100% y este año un 15% al alza. Mercado Libre no podemos dejar de citarla porque es un aclamado por el público, es una empresa que crece, es una empresa que tiene atractivo para la gente como inversor. Hoy en Navidad incluso hicimos un especial de e-commerce donde estuvimos analizando todos los activos vinculados al e-commerce del mundo en la academia. Muy interesante, obviamente está incluido Meli y es muy interesante sobre todo el punto en el que empieza a estar, ¿sí? Más allá de que se da en el rango de una tendencia, lo más importante es la zona de valor de precios del 2021. Muy interesante entonces, el año pasado subió un 8%, este año un 15%, a grandes rasgos se podría decir que se mantiene medianamente lateral sin fuerte tendencia, más allá de que la tendencia se mantiene, viene en este campo de recuperación. Bueno, y ahora sí, vamos a los commodities. Los commodities fueron la estrella del año, básicamente, para decirlo de alguna manera. Tuvimos, así como el mercado de Estados Unidos y demás mercados tuvieron una fuerte caída hacia el principio del año. Obviamente el oro, que es uno de los seguimientos más importantes, que fíjense ahí un poco lo que publicamos en X, pero en la academia es de lo que una de las cosas que más venimos siguiendo en los últimos años, luego del quiebre allá en 2024. Este año solamente el ETF sube casi un 70%. La carta obviamente es de vuelo alto, pero lo más interesante es lo que sucedió con las mineras, que potencian mucho más la suba, ya un poco extendida, pero muy interesante en lo que es el desarrollo de tendencia verticalizada, ¿no? Esto de ir a contra de lo que fue un poco el mercado y lo que hicimos en la miniatura del video, ¿no? Así como sucedió en el oro, también sucedió en la plata. La plata, uno de los activos que nosotros venimos siguiendo hace varios años, sobre todo desde el 2023, es CDE. ¿Sí? En el 2024 había subido un 130% y ya ahí fíjense donde marcamos con la lupa se veía un fuerte rango donde se aprisionaba el precio con fuerte volumen, posible acumulación y bueno, ya con la disparada y liberación del precio tuvimos un 200% al alza y ahora obviamente que la seguimos. La carta del vuelo alto, pero todo lo que es la plata también fue un gran año. No así para lo que es el caso del petróleo, que lo estamos siguiendo también muy de cerca, con un termómetro bastante importante. Y, también anecdótico los rendimientos, porque si uno mira el 2023, 2024 y 2025, tenemos un proceso lateral. ExxonMobil es uno de los mejores ejemplos quizás como para entender este súper descanso, ¿no? Bueno, el litio, ¿no? El litio es la estrella. Fíjense que nos citaron en varios lugares sobre el análisis que le venimos haciendo al litio. Nosotros el año pasado hicimos un fuerte seguimiento y bueno, hacia este año empezamos a ver un poco el resultado. Lo que sucedió con LAC fue muy interesante. Ahí que lo vemos, el seguimiento fue muy importante. Ahí en X publicamos un poco el seguimiento del vuelo alto, pero también en LAR y obviamente en activos que no tienen CDR que también estamos siguiendo. Todo el sector se viene moviendo muy interesante al alza, sobre todo en la idea del cambio de ciclo, que es un poco lo que nosotros cuando analizamos activos, la teoría de ciclos la aplicamos y por lo menos ya hasta juntamos algunas teorías para generar esta búsqueda de cambio de ciclo y por lo menos basar el análisis en eso. En el caso del AR, la suba fue de un 90%, muy interesante, pero recordemos que vienen de fuertes bajas y de fuerte tendencia bajista y que todavía lo que estamos buscando es este cambio de ciclo, ¿no? Bueno, el uranio, ya los que nos siguen, los que siguen a Picasso Bursátil saben que lo seguimos desde el 2020 cuando empezamos con compresión semanal, ¿no? Eh, nos gustaba mucho el activo, venía bastante lateral, el año pasado incluso cerró negativo, pero en su proceso lateral tuvo un principio bajista, pero cierra el año 70% al alza y es muy interesante lo que viene sucediendo con el uranio. Obviamente
la carta es de muy buena compresión semanal. Bueno, y hasta acá fue compresión semanal especial 2025. Agradecido a todos. Esperemos que les haya gustado. Estamos muy contentos de poder haber hecho este video este año. Los invitamos a la academia, los invitamos al asesoramiento, los invitamos a todas nuestras redes sociales, que sigan a Picasso Bursátil, obviamente que sigan a Tenkan Trading, que somos un equipo de trabajo, tenemos a gente atrás trabajando. En administración, community manager, tenemos en la parte de research, tenemos de todo, así que tuvimos un fuerte crecimiento, estamos muy contentos de que esto siga este camino y vamos por más en el sentido de seguir creciendo, seguir analizando y que el mercado nos guíe con esta pasión que tenemos por esto que tanto nos gusta. Así que bueno, acá cerramos el 2025, uno se emociona un poquito, una lloradita y seguimos, nos vemos en 2026. Muchas gracias a todos, hasta acá llegamos. Abrazo, espero que les haya gustado y si no les gustó, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, chau chau.